¿Qué te llevó a investigar y redescubrir a Toribio Luzuriaga? Que teníamos a un San Martín, que teníamos a un Bolívar y que ninguno de los dos era peruano, ninguno de los dos nació en el Perú. Y pensé, ¿quién es ese libertador peruano que aparentemente no existe, ¿no? Y como yo había viajado a Huaraz, lo descubrí a Luzuriaga, y como una de mis pasiones es la historia, me di cuenta pues de que Luzuriaga tenía todos los créditos. Y entonces dije, ¿no? Si los argentinos tienen a un San Martín y los venezolanos a un Bolívar, pues nosotros tenemos a un Luzuriaga. ¿Por qué crees que Luzuriaga ha sido opacado por otras figuras de independencia como San Martín? Porque San Martín lo traen de, no me acuerdo, Toulouse, una ciudad allá en Francia, lo traen recién en el gobierno de Perón en 1950. San Martín no era el bocato de cardinales de los argentinos. El hombre muy querido, el libertador muy querido, era Belgrano, y todavía sigue siendo uno de los hombres más queridos de Argentina, Belgrano. Y lo que ahora dicen la avenida San Martín, antes era la avenida Castel, allá en Argentina. ¿Qué quiere decir? De que posteriormente han ido redescubriendo a San Martín, ¿no? Y en este caso en Argentina hay una tendencia a maximizar a sus coterranos, y en este caso pues Luzuriaga no había nacido en Buenos Aires ni en esas regiones, en esa territorialidad de la actual Argentina, ¿no? Entonces hay una constante, hay una tendencia, no solamente en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en cualquier parte del mundo, de que para poder a uno convertirlo en héroe, a los otros los opacan, los desheroizan, no le dan importancia o los tienen en el anonimato, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra comprensión de la independencia si se reconociera adecuadamente el papel de Luzuriaga? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un regimiento, no el regimiento de los húsares de Junín, que debería llamarse el regimiento de los húsares del Perú, y Bolívar a los húsares del Perú, al batallón Perú, le puso húsares de Junín? ¿Y por qué no lo dejó como los húsares del Perú? Yo lo voy a decir, porque Bolívar no quería que el ejército peruano ni el Perú brillara en comparación con el ejército que él había traído. ¿Por qué? Porque para las miras y objetivos de Bolívar no era necesario, no era inteligente, no era político levantar al ejército peruano, ni a la política, ni a la nacionalidad, ni a la identidad del peruano, ni a la identidad del Perú. Entonces le cambian húsares de Junín por húsares del batallón Perú, en vez de decir húsares del Perú, no, húsares de Junín, ¿no? Fueron los peruanos los que hicieron que Junín se ganara, así de simple. Y fue ese Errázuriz el que dobló el timón. Pero eso es lo que ocurre. Ahora, esto lo traigo a colación como un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un regimiento especial que se llame la Legión, ¿no? La Legión Luzuriaga, y esa Legión Luzuriaga se le envíe a los 6, 7, 9 países de América Latina, inclusive a España, y que se llame la Legión Luzuriaga? ¿Por qué? El batallón Luzuriaga, ¿no? El regimiento Luzuriaga. Porque Luzuriaga sí, él había libertado 6 repúblicas. Entonces es una forma de decir, es una forma de decir, no solamente Luzuriaga es peruano, sino que este peruano libertó sus países, y la forma de poder demostrarlo son este regimiento Luzuriaga, que va en cada jura de independencia de ellos. ¿Cómo Luzuriaga tiene que ver con la comprensión de la independencia, con la comprensión de nuestra identidad, ¿no es cierto? A la pregunta. Entonces, ese es un ejemplo. Nuestro batallón Luzuriaga significa que los peruanos estuvieron libertando 6 países.
libertando todos los pueblos de Sudamérica que querían la unidad de Sudamérica. O sea, ese era Luzuriaga. Y Luzuriaga representa ¿a quién? Al Perú. Y yo he encontrado a dónde están los restos de Luzuriaga cuando se metió un balazo en Pergamino el 1 de mayo de 1842 y hay que repatriarlo. Ahora, hay otra cosa más. El 80% de la gente que hizo la independencia de Sudamérica, el 80% nació peruano. Belgrano, padre de la patria argentina, nació peruano. Olmedo nació peruano de Guayaquil. Los grandes fenómenos que fueron los directores supremos, lo de la primera, el primer triunvirato, el segundo triunvirato de las Provincias Unidas de Sudamericanas y de La Plata, todos esos fenómenos, estrategas políticos interesantísimos. Murillo, que lo ahorcaron en el Alto Perú, los españoles, nació peruano. Todos eran, el 80% era peruano. Entonces yo me hago ahí está la respuesta. La independencia del Perú, la independencia de Sudamérica estuvo hecha por el 80% de peruanos. ¿Dónde se dice que ya vienen otros a hacernos la independencia? De ninguna manera. Nacieron peruanos y Luzuriaga libertó a futuras 6 repúblicas. Pero hay que opacarlo, pues. Pero hay que tenerlo en la oscuridad. Pero hay que ignorarlo. Los mismos argentinos, a los cuales les tenemos mucho cariño y respeto, no lo sacan a Luzuriaga como deberían de hacerlo. Entonces, ese es cómo comprender Luzuriaga. Yo pienso de que es por eso que esta lucha de Horizonte del Bicentenario del Perú y América, o se le toma como ícono y como ejemplo y como núcleo a Luzuriaga, es porque justamente comprender a Luzuriaga es comprender la independencia del Perú como cuna de la independencia y libertad americana. Por eso Macera fue correcto cuando decía, ¿no? Para entender al Perú hay que entender a América, ¿no? El referente. Sí. No podemos entender nuestra realidad si no vemos en el aspecto histórico toda la integración y la dinámica de la lucha por la independencia que se dio. ¿No? Eso es correctísimo. Es. No se puede estudiar ni analizar ni hacer... no podemos ni estudiar ni analizar la independencia de un solo país si no tenemos en el contexto en que se desenvuelve. Según tu investigación, ¿cómo describirías el carácter y la personalidad de Luzuriaga? Luzuriaga tenía la personalidad de un libertador y el carácter de un militar. O sea, aparte que era muy francés, ¿no? Era un tipo refinadísimo, con un toilette elegantísimo. Y era un tipo muy buen mozo. Luzuriaga, le decían en la época cuando estaba en el ejército, en las milicias, en el gobierno político, ¿no? Dicen que era uno de los tipos más distinguidos y plantados de la política de esa época. Por eso o sea, no San Martín ni nada que, o sea, el tipo era por eso la Pascuala. Y tuvo pues sus romances allá en Guayaquil. En Guayaquil, la dama de Guayaquil no quería que Luzuriaga se vaya, ¿no? Y también cuando vivió allá en Santiago, en Montevideo, también no quería que se vaya. Me parece que tuvo familia. De mucho carácter. Tremendo. Tenía personalidad de libertador, muy caballeroso, muy francés, muy fino. Había estado pues con un noble que era Gabriel del Fierro, que había sido un gobernador y luego virrey, que era un tipo noble que había venido de España, una cosa así. Y él había sido somanuense. Entonces había tenido, ellos son sus secretarios, tenía la escuela de este aristócrata español. Y entonces absorbe, pues, ¿no? esa
esos toques, ese estilo de este aristócrata. Y era un tipo, pues, también, Luzuriaga era un hombre muy refinado, muy francés, hablaba muy con patriota, mucha... ¿no? Muy patriota. ¿Cómo le surge ese espíritu, ese amor a la libertad? Ese es algo que no Él podemos decir todavía. Él tenía una sangre, una genética bastante rebeldona. Tenía la genética del mestizo guaracino, o sea, español con nativo, o como otros dicen indio, pero no es la palabra indio, es español con nativo. Tenía esa sangre y tenía la otra, la vasca, pues Luzuriaga es un apellido vasco. Entonces, esa fusión. Bueno, él también bebió, pues, ¿no? De toda la influencia y los movimientos guaracinos fuertes que vivieron, ¿no? De todo eso él ha bebido, ¿no? Era un peso pesado, o sea, hablar de Luzuriaga es un tema realmente apasionante, que yo estoy muy contento y muy feliz. Igualmente te felicito porque yo sé que tú tienes una gran admiración por Luzuriaga y a su vez no solamente es admiración, tú también estás trabajando en Luzuriaga. Tú también presides una asociación de mujeres de la Academia de Luzuriaga, entonces latinoamericana. Entonces Luzuriaga es un tema que está increciendo. Son necesarios para rehabilitar la figura de Luzuriaga. Horizonte del Bicentenario del Perú de América tiene un macro plan. El plan de Luzuriaga es gigantesco. Ya lo tenemos, ese plan. Lo que nos ha mermado en este plan ha sido el querer recuperar la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, que es la institución más antigua de América continental y la más antigua del Perú. Porque logrando recuperar esa institución y teniendo la administración de esa institución, nos va a ayudar de una forma, pero así, violenta y radical, para hacer que Luzuriaga pueda ser reivindicado. Es por eso que nosotros le echamos ojo a recuperar la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, porque sabíamos que hacer eso, Luzuriaga lo íbamos a reivindicar rápidamente. Pero lamentablemente el país tiene una corrupción en todos los poderes institucionales, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Es una cosa bárbara y hasta ahorita estamos luchando más de 2 años y pico y todavía no lo hemos logrado, pero parece que lo podríamos lograr. De todas maneras, vamos ya a echar a andar el macro plan que tenemos de Horizonte del Bicentenario, de OBIPEA, para sacar adelante Luzuriaga. Una de ellas, por ejemplo, es hacer la ruta de Luzuriaga, viajar a estos países, son 6 países que independizó, y hacer todas las conversaciones y conexiones con las presidencias y los gobiernos institucionales y políticos de allá. Por otro lado, sacar adelante la Universidad Gran Libertador Luzuriaga, que eso va a dar un empuje tremendo. Estamos en la creación de institutos. Es una cosa bárbara, Por ejemplo, tenemos un obelisco, le llamamos el obelisco del Bicentenario de la Independencia, donde está el monumento de Luzuriaga de 10 metros de altura. Entonces, verdaderamente sí, se ha mermado sacar adelante estas cosas por la Benemérita, porque la Benemérita el tener la administración, recuperar esta institución es como tener un avión, un F-16, velocísimo, que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Así que vamos a seguir batallando para recuperar la Benemérita en pos de Luzuriaga y en pos del país, ¿no? Que es muy importante la Benemérita. Y por otro lado, estamos ya reiniciando el trabajo de este megaproyecto Luzuriaga, que es muy amplio, concursos y todo ese tipo de cosas. Ok. Ya para terminar, ¿qué enseñanza nos deja Luzuriaga o te ha dejado a ti que puedas contarnos? Que la enseñanza que me ha dejado a mí es que me siento más peruano. Yo, al conocer la trascendencia y la vida de Luzuriaga, que penosamente se quitó la vida ante la indiferencia de los pueblos que ayudó, que libertó. Lo que me enseña Luzuriaga es a creer más en Dios
y a creer más en el país y a amar más al Perú.